es el único libro donde la palabra Dios no aparece por ningún lugar. Entonces, pues, ¿para qué incluirlo? Oye, no aparece la palabra Dios, pero la acción de Dios está presente. Entonces empezaron los argumentos y claro, tardó en que la iglesia aceptara esos documentos antiguos testamentarios y lo aceptara en su integridad. Por ejemplo, otro dato que yo creo que es importante es que al día de hoy los católicos incluyen en su lista de Biblia 7 libros más que las Biblias protestantes, ¿verdad? Que son los llamados libros deuterocanónicos, que está Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, el libro de Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Desde el punto de vista histórico son extraordinarios. Pues desde luego, tienen un bagaje histórico extraordinario. Ahora, desde luego, es interesante notar que la Iglesia Católica les llama deuterocanónicos. Y usted sabe lo que significa la palabra deuterocanónico, ¿no? Fuera del canon. Posterior o fuera del canon. Por lo tanto, la misma Iglesia Católica advierte al lector que estos 7 libros están fuera de qué? Están fuera del canon. Ahora, claro, ellos advierten al lector, pero desde luego la Iglesia Católica utiliza estos libros deuterocanónicos para algunas de sus doctrinas, como por ejemplo la doctrina del purgatorio, donde el único pasaje bíblico que aparece es precisamente en uno de los libros de Macabeo. Pero ellos mismos afirman y señalan y declaran que esto es deuterocanónico. Ahora, estos libros no estaban incluidos en la Biblia hebrea. Por esa razón la Iglesia protestante no los tiene. Pero no los tiene tampoco la Biblia hebrea. O sea, la Biblia hebrea no tiene el Nuevo Testamento, porque no lo tiene. Pero tampoco tiene los 7 libros que tiene la Iglesia Católica. Por lo tanto, cuando uno va a ese contenido, digamos, de la traslación del pensamiento religioso judío al pensamiento religioso cristiano, uno encuentra que la Biblia protestante guarda una relación más estrecha con esa transición, porque utiliza el Antiguo Testamento de manera íntegra como los judíos lo tienen. Yo creo que eso es un dato importante a conocer y a saber. Por el otro lado, la Biblia católica es un poco más grande que la nuestra, ¿no? Porque tiene 7 libros más. Y desde luego, ellos le llaman deuterocanónicos, pero algunos evangélicos, siguiendo la voz de San Jerónimo, le llama apócrifos. Es decir, la palabra apócrifo, que quiere decir que no son libros revelados. Por el otro lado, es importante también señalar que Primera y Segunda de Esdras y la oración de Manasés, así como ciertas adiciones a los libros de Daniel y Estel, estaban inicialmente incluidas en la Biblia protestante. Pero en el siglo XIX, la Biblia King James, que es una Biblia inglesa, ¿ya?, empezó a omitirlos. Pero al principio, a sacarlos. Pero al principio los tenía. Tenía algunos capítulos y algunos libros de esos libros antiguos. Otra cosa que también es bueno señalar es que hay Biblias protestantes que tienen los libros llamados deuterocanónicos, pero los tienen separados. O sea, tienen los 7 libros en una parte. No como la Iglesia Católica, que los tiene intercalados dentro del Antiguo Testamento. Y de esas Biblias protestantes que tienen
los libros deuterocanónicos, hay una que ustedes conocen, la Biblia Dios habla hoy, ¿verdad? La Biblia Dios habla hoy, a pesar de que Sociedades Bíblicas Unidas es una organización protestante, hubo un momento donde hicieron un esfuerzo para América Latina, entre católicos y protestantes, para producir la Biblia Dios habla hoy. Y esa Biblia Dios habla hoy, pues le incluyeron los 7 libros deuterocanónicos aparte. Yo no sé si usted recuerda a don Genito Rodríguez López, que en programas de televisión él agarraba la Biblia Dios habla hoy, la tiraba al piso, la pateaba, sí, porque él decía que esa Biblia no era de Dios. Desde luego, algunos dicen que fue parte de un esfuerzo ecuménico, otros dicen que fue parte de un esfuerzo mercadotécnico, pues porque fue la forma como entonces Sociedades Bíblicas podía entrar al mundo católico y vender también la Biblia dentro del mundo católico. Bueno, pero hay una Biblia dentro de la Iglesia Católica que ha imperado prácticamente por siempre, que es una gran Biblia, que es la que se conoce como la Biblia de Jerusalén. Y desde luego, todavía hoy en día los católicos prefieren la Biblia de Jerusalén, aun cuando hay muchos católicos, ¿no?, que usan la Biblia Dios habla hoy, que fue hecha dentro de ese esfuerzo. Después Sociedades Bíblicas se dio cuenta, ¿verdad?, de que, y entonces produjo otra Biblia Dios habla hoy sin los libros deuterocanónicos, como quien dice, déjame volver a tranquilizar a los protestantes. Bueno, la Biblia hebrea, que es la que vamos a trabajar nosotros, el Antiguo Testamento, tiene varias divisiones, por lo menos tiene 3 divisiones, y en la tercera división hay 3 subdivisiones. Está lo que conocemos como la ley, ¿verdad?, la Torá. Y cuando se habla de la Torá, de lo que estamos hablando, ¿es de qué cosa? De los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos documentos también se habían perdido. Pero cuando el pueblo de Israel retornó del exilio babilónico, los encontró. Y al encontrarlos, el regocijo fue inmenso. De hecho, uno lee esa historia en el libro de Esdras y a mí me emociona. Yo no sé, pero a mí me emociona cuando veo que allí las mujeres y los niños todos estaban llorando. Como yo soy un amante de la escritura, pues cuando yo veo gente que se emociona con la escritura, pues yo me emociono con ellos también. Y cuando leo la historia me emociona. Ahora, para un judío, la ley era lo más importante. Tan importante era que en la tradición oral el judío tenía que aprenderse un texto de la ley todos los días. No más de uno, porque tenía que aprendérselo bien. Pero todos los días tenía que aprenderse uno, hasta que finalmente se aprendía ¿qué? Toda la ley. Y enseñárselo a los hijos no, también, por eso, parte de la cosa. todos los días. O sea, no había un solo día en que un judío no expresara la ley. Y desde luego, cuando se sabía 3 textos, entonces recitaba 3 y le añadía el 4 que se iba a aprender. Cuando sabía 4, recitaba los 4 y le añadía el 5 que se iba a aprender. Y así sucesivamente, hasta que el propósito era que se conociera las escrituras, que las tuviera grabadas en el corazón, que estuviera grabada en la mente. Eso era parte del requisito. Los profetas eran importantes, pero no eran tan importantes como la ley. Los profetas ya necesariamente le permitían aprenderse 3 versículos correlativamente. Pero la ley no, la ley era uno a uno, porque la intención era que los aprendieran bien. Y desde luego, después de los profetas,